Marta, ya vas en la segunda edición de El Bien Nacer, ¿verdad? Sí. En esta reedición después de 10 años. ¿Por qué la continuidad con este tema? Pudiste escribir muchas cosas. Pudiste hacer un libro incluso hasta... que yo lo critico a aquellos que tienen cosas muy interesantes para decir y las callan, a veces por pudor, entiendo que por pudor. Pero no, y a veces por no poder publicar. A veces, no creo en este caso, Marta, que ese sea el caso. Pero, por ejemplo, ahora cuando estabas contando eso de Daniel Mitterrand, ¿no? Y de esa relación afectiva, amistosa que tenías con ella, seguramente surgieron en la conversación de las dos cosas muy interesantes, porque Daniel Mitterrand también era una mujer muy interesante, ¿verdad? Claro. Entonces, esas cosas que me parece que se tienen que contar, que yo creo que no es porque esté aquí, pero se lo he dicho el propio Jorge Valle. ¿Usted cuándo va a contar las cosas que usted tiene que contar? Porque usted tiene mucho para contar. Déjelo a Julio, que Julio lo hace mejor que yo. No, él las cuenta. Lo que no le gusta es, no le gusta escribirlo. Escribirlo, exacto. Pero después le da un micrófono y vaya si cuenta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cada vez que habla hay una tormenta después. Por supuesto. Entonces, en medio de todo eso, El Bien Nacer es reeditado 10 años después. Quiere decir que has elegido esto. 15. 15 años. Llevamos 15. 15 Lo que años. pasa es que se agotó hace 10 años y que ya estaba más que agotado. Ahí está. ¿Qué es El Bien Nacer? En nuestra preocupación por ser nobles. ¿Por ser nobles? Sí, señor. Es decir, discriminamos todavía por raza, sí. Discriminamos por religión, sí. Discriminamos por oficio. Sí. Es decir, todo empezó pensando en nuestro trabajo manual, en la Universidad del Trabajo y en cómo, donde yo trabajé, tuve el gusto de trabajar, y en cómo se desprecia los trabajos manuales frente a los que pueden llamarse trabajos intelectuales. Frente a esa cosa que empecé a buscar en el pasado, dónde estaban nuestras raíces de esa cosa que sentíamos de que es bien nacida una cosa y no bien nacida la otra. Es decir, que un trabajo tiene nobleza y otro trabajo tiene vileza. Y eso me llevó a tratar de encontrar en lo que es nuestra cultura y nuestra civilización las raíces de dónde parte. Diríamos, la declaración de limpieza de oficios es una costumbre, diríamos ya, es una cosa acendrada en el hombre desde que empieza a aparecer la agricultura, porque cuando empieza a aparecer la agricultura aparecen a jerarquizarse los trabajos. Claro. Y de ahí viene una jerarquía de trabajo. Unos son nobles y otros son viles. Quedan en la parte de los nobles los que defienden, es decir, los guerreros, y queda en la parte y además los sacerdotes. Con lo cual, pero que los sacerdotes, dada su función, no necesitan nobleza. Se podía no ser noble, pero eran grupos privilegiados. En las épocas de los estamentos, de los órdenes, que eso muere con la Revolución Francesa, en los hechos, en el derecho, mejor dicho, donde se declaran todos los ciudadanos iguales. Bueno, en esas etapas, entonces, teníamos esas dos divisiones. Y después, el tercer estado, que es el que se revela en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, hemos demorado hasta el siglo XVIII que esas cosas sucedieran, es decir, es el de los plebeyos, los no nobles, y los que trabajan con sus manos. Sí. Entonces, cuando nace
aparece, diríamos, en el comienzo del renacimiento de las ciudades, en el siglo XII, en el siglo XIII, sobre todo en el XIV, aparece un fenómeno que es extemporáneo a esos tres órdenes que se trataba de decir, bueno, está la sociedad dividida, lo que en realidad nunca había sido así, en esa división tan estricta, pero que existía naturalmente. Y aparece el burgués. Sí. Que es el plebeyo que, dedicándose al comercio o algo a los negocios, se hace rico, ¿no? Y entonces es un ser extraño ahí que hasta el día de hoy no está bien definido. No está bien definido y además tampoco es querido. Sí. ¿No? ¿Y por qué no es querido si es el hombre trabajador? Porque, bueno, porque queda en nuestra civilización y nuestra cultura católica, las diferencias habían sido naturalmente muy grandes con relación a la sangre. Y de ahí viene la limpieza de sangre. Ahí está. La gente, el lector, esos que ya tienen agotada la primera edición de esta reedición, ¿has hecho alguna corrección con respecto a la primera? No, no hice ninguna. Ahí está. No hice ninguna porque creo que el problema es actual. Bien. Entonces, el problema es actual. El problema es actual porque tendríamos que tener un politécnico, un instituto politécnico, diríamos como tienen los franceses, es decir, de enseñanza técnica superior. Porque no olvidemos que en esta cosa de los trabajos manuales, es decir, fue lo que quiso hacer Figari ya en 1917, sí, con la reforma, y quedó nada más de la vieja escuela de artes y oficios, a donde se mandaba generalmente al hijo de familia que no quería hacer nada, o al que se recogía de la calle, o al gurí, al botija que estaba haciendo las cosas que no debían y entrando en la mala vida, que nace en la época de la Torre con ese sentido. Y Figari lo que quiere, él lo puede explicar mejor creo que en su libro. Y naturalmente, porque Figari es decir, hace todo un proyecto y además trabajando y demostrando cómo los obreros uruguayos podían hacer esos muebles notables que hacían y que están todavía en exposición algunos en la Universidad del Trabajo, porque le quería dar la relevancia que el trabajo tenía que tener. Y bueno, y hacer un gran instituto de todo eso, no la parte pobre de la enseñanza media. Desgraciadamente, desde ese punto de vista, don José Valle Ordóñez, estaba en la teoría de mi hijo el doctor, que creo que fue de las pocas cosas que en su vida don Pepe se debe haber equivocado. Está bien, Marta. Pero era lo que le pedía a la gente. Sí. Cuando asciende, prefiere a un hijo, a un buen artesano, carpintero, ¿no?, restaurador o lo que fuera, un excelente mecánico, prefiere un abogado, prefiere un médico. Ahora preferiría un ingeniero, porque la ingeniería subió, pero la ingeniería estaba dentro de eso. No olvidemos que toda la parte manual era eso. Ser arquitecto era vil. Está en los oficios de Cicerón, ¿no? Si vamos al mundo romano. No digo los ingenieros como Miguel Ángel, Leonardo le decía panadero, porque como se pasaba con el mármol y puliendo, estaba todo lleno de polvo. Y entonces en las cartas decía Leonardo que él en cambio trabajaba escuchando música porque no había ruido de martillos ni cosas que te le pareciera, con sus manos, porque trataban también de valorizarse, porque el trabajo que hacía Leonardo era un trabajo vil. Claro. Y el de Miguel Ángel también. Sí. Y el de todos esos grandes que hoy nos morimos en los museos. Seres extraordinarios. Eran seres extraordinarios que, salvo en la Italia, claro, que tenía
adelanto, como podríamos decir, Sí. sucedía. Entonces, Leonardo fue ingeniero también, como él decía. Y sin embargo... Sí, Hoy día, además eran gastrónomos, eran... Todo, Leonardo, bueno, tiene los libros de cocina. Sí, claro. Que por suerte han publicado varias recetas de él. Inventó hasta la servilleta, porque no se limpiaban con servilleta, se limpiaban con lo que tenían generalmente. Sí. Que por eso en el siglo XIX se inventaron los botones. Ajá. Porque a veces, claro, nos preguntamos, ¿por qué tenemos los botones acá? Claro. Para no para pasar. evitar. Claro, para evitar eso. El botón fue inventado para eso. Y Leonardo, tanta cosa que inventó de cocina. Incluso la máquina de cortar los huevos. Qué maravilla, ¿no? No, es impresionante. Sí, Y Leonardo... bueno, una y figura. estaba considerado vil su trabajo. Lo que pasa que seguro fue tan extraordinario que así... Francisco I de Francia, cuando las guerras de Italia se lo llevó allá a Francia, por eso muere en Amboise. Ella estaba bastante tristona porque el libro estaba desaparecido totalmente hacía muchos años. Sí. Entonces un día me dice, no se podrá publicar, y digo, bueno, hay que hablar con una editorial a ver si le interesa. Y dice, porque seguro, el tema de la limpieza de sangre es el tema del origen. Y entonces ella lo resumió muy bien. Dice, todavía se sigue matando en nombre de Dios. Exactamente. Estamos viendo el mundo en guerra por convicciones religiosas, por dónde nació. Las guerras más terribles. Más terribles, Correcto. por dónde nació, por tal. Y en segundo lugar, lo del oficio. Dice, la gente sigue prefiriendo que el abogado, que el hijo sea abogado, aunque no sea muy feliz, a que sea un carpintero contento, ¿no? Y entonces creo que tiene vigencia. Bueno, felizmente la editorial Random House acogió el proyecto con interés y de ahí esta nueva edición muy modernizada, naturalmente. De Taurus. De Taurus. Ahí está, que ha hecho que el doctor Sanguinetti viniera hoy en carácter de agente literario, me decía. Así que lo vamos a hacer venir después como político, pero más adelante. Vamos a hablar del Partido Colorado, del gobierno de Vázquez y de tantas cosas como vamos a hablar también con otros políticos. Pero eso no en el carácter de esta noche, agente literario. Exacto. ¿Y el bien morir? Y bueno, vamos a ver si no me muero antes. No, Marta. ¿Falta mucho? Y falta un poco, pero Sí. bueno, vamos a Nunca poner... se sabe cuando un libro está terminado, ¿no? No, y sobre todo conmigo. Ah, sí. Sí. Con ¿Te ella es cree- imposible. ¿Se genera Con dudas? ella es imposible, porque ella escribe... igual Releo que- todos los días lo que escribo y todos los igual días que se cuando agrega habla, nuevo. cuando habla, veo que dice una palabra y la va llevando a la otra, y la va llevando a la otra, y la va llevando a la otra. Sí, Entonces, termino en el otro es lado. arborescente. y Bueno, es uno termina de los allá, rezongos que y siempre termina tengo. allá. Y entonces ese trabajo, que lo empezó hace ya muchos años, tiene dos libros en realidad en la computadora. Uno era una historia regional, es decir, lo que hoy es el Mercosur antes de las repúblicas independientes, antes de Argentina, antes de Brasil, antes de todo eso. Y ese Ese lo tiene está- por allí y lo stand-by. abandonó. Ese está bastante Enojada terminado. con el Mercosur, lo abandonó. Y el otro que tiene es que empezó simplemente con la evolución de los cementerios y bueno, y ahora ya es un tratado sobre la muerte, la vida, no sé cuántas cosas más. Es extraordinario. Hermoso tema. Marta, muchas gracias Bueno, por venir. muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por gracias. venir. Hacía tiempo que no los veía a los dos juntos. Hace tiempo, sí. Pero Cierto. con el doctor Sanguinetti nos veíamos más a menudo a través del ejercicio periodístico. Pero es muy lindo. Y además sé que en el mundo de los historiadores, hoy que hay una puja entre memoria Historia. e historia, ¿no? Y las dos cosas son distintas. Exactamente, pero se confunden. Mucha gente las confunde a veces, ¿verdad? Sobre todo la historia reciente. Sí, Es la historia. un gravísimo error. La memoria siempre es subjetiva. Sí, claro. Es el recuerdo, Es mía. es el recuerdo que usted tiene, que ella tiene, que yo tengo de una cierta cosa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que de pronto la vivimos los tres, Claro. pero la sentimos distinta. Entonces, esa es la memoria. La memoria siempre es subjetiva. Puede ser de un individuo o de un grupo. La historia es una reconstrucción de un momento del pasado. ¿Qué se hace?
en base a memorias y a cosas que no son memorias. Hay que recoger muchas memorias y además de memoria otros hechos que están perdidos en la memoria. Claro. ¿No, verdad? Hechos económicos de pronto, hechos sociales que fueron transcurriendo y que son los que permiten recomponer un tiempo histórico, pero nunca con una sola memoria. Porque con una sola memoria no se puede hacer historia, al revés. Claro. La memoria es enemiga de la historia desde ese punto de vista. Marta, espero que no pase tanto tiempo y entonces presentemos ese libro también aquí en nuestro programa. Gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Todo lo doctor. contrario. La seguimos. Como siempre. En la próxima hablamos de política, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señores, nos encontramos en la próxima aquí en Hora Pico. Va a ser una buena noche para ver televisión. Gracias.